No necesitas una técnica de 21 días. Ni afirmaciones a las 5 de la mañana. Ni velas encendidas en una habitación oscura. Solo necesitas una cosa, la palabra correcta, dicha desde el lugar correcto, en el momento exacto. Y cuando lo hagas, vas a sentirlo. No en la mente. En la piel. En el estómago. En tu campo entero. No es magia. Es vibración. Es neurobiología espiritual. Y sí, te va a asustar. Porque no estamos acostumbrados a tener tanto poder entre los labios. Porque nos enseñaron a pedir, no a declarar. A suplicar al universo, no a activarlo desde dentro. Deepak Chopra lo ha dicho 1000 veces, el universo responde a la vibración, no a la súplica. Y hoy, vamos a darte algo que no deberías usar a la ligera. Una sola vez puede ser suficiente. Si lo haces con conciencia. Si lo haces desde el eje. Si lo haces siendo tú el campo, y no el mendigo. Imagina un verbo que no describe, sino que crea. No un verbo cualquiera, sino un verbo cuántico. Una palabra que, al pronunciarla desde la coherencia total, se convierte en orden vibracional. No una afirmación que intenta convencerte. Una emanación que no admite réplica. Este verbo no se pronuncia por costumbre. Se libera. Se lanza. Se entrega como una semilla que ya contiene el fruto. Y lo más brutal, funciona. Pero no para todos. Funciona solo para los que estén listos para no necesitarlo más de una vez. Porque si lo usas desde la duda, no ocurre nada. Pero si lo haces desde la certeza, desde la presencia, desde la vibración exacta, entonces ya no hay vuelta atrás. Lo que declaraste, será. Lo que aquí te vamos a revelar no es una técnica de manifestación. Es un acto vibracional. Y sí, quizás tu mente quiera entenderlo. Pero tu cuerpo ya lo reconoce. Siente ese cosquilleo. Ese hormigueo extraño. Esa electricidad silenciosa que te recorre mientras escuchas. Eso no es sugestión. Eso es memoria. Memoria de algo que ya sabías, pero olvidaste. Porque tú no naciste para desear. Naciste para emitir. No fuiste diseñado para encajar. Fuiste configurado para crear. Y todo lo que necesitas está en una vibración que aún no has pronunciado del todo. ¿Y si hoy lo hicieras? ¿Y si en este video liberaras por fin esa palabra exacta, ese tono justo, ese verbo maestro que puede reorganizar el campo completo de tu realidad? ¿Y si, al hacerlo, sintieras como algo se alinea y otra cosa se rompe? Porque cuando usas el verbo cuántico, no todo se vuelve luz de inmediato. A veces se desmorona primero lo que no está en frecuencia. Y eso puede asustarte. Porque el verdadero poder no solo construye, también limpia. Este video no es para entretenerte. Es para recordarte lo que ya eres. No es para enseñarte más contenido. Es para que te conviertas en la señal que estabas esperando. Y te advierto algo con la más radical honestidad, si llegas hasta el final y usas esta palabra como te vamos a mostrar, no podrás volver a ser el mismo. La pregunta no es si funciona. La pregunta es, ¿estás preparado para lo que se va a mover cuando lo hagas? Antes de que abras la boca, ya estás hablando. Antes de que el sonido se articule, tu cuerpo ya ha dicho todo. Porque en el universo cuántico no existen los secretos, existe la vibración previa. La energía que sostiene o anula el poder de una palabra. Y ese es el primer principio del verbo cuántico, la palabra no crea por lo que significa, sino por la vibración que la precede. Puedes decir soy abundante 1000 veces. Pero si por dentro sientes carencia, ansiedad o presión, tu palabra no vibra, gime. Y el campo responde no a lo que dices, sino a lo que eres mientras lo dices. Deepak Chopra insiste, la intención no es un pensamiento, es una dirección energética sostenida por una emoción coherente. Y eso no se improvisa. Eso se cultiva. Eso se siente antes de decirse. Eso se convierte en atmósfera. Por eso el verbo cuántico no puede ser usado con prisa, ni con ansiedad, ni como último recurso. Tiene que salir de un lugar limpio. Íntegro. Firme. Internamente enraizado.
Tiene que brotar como una verdad que ya no necesita ser comprobada. Y eso empieza por un silencio. Un silencio particular. No de ausencia, sino de presencia. Un vacío lleno. Un centro quieto. Un punto desde donde el campo escucha. El error más común al intentar manifestar es este: se intenta usar la palabra como sustituto del estado vibracional. Pero no hay atajos. Si no sostienes la energía, la palabra no se sostiene. Piensa en esto: ¿alguna vez alguien te dijo te amo, pero lo sentiste falso? ¿Vacío? ¿Incómodo? No era la palabra. Era la vibración ausente. Ahora recuerda cuando alguien te miró, sin decir nada, y lo supiste todo. Esa es la diferencia. Entonces, antes de hablar, detente. Respira. Habita tu emoción. Observa si lo que vas a declarar está verdaderamente alineado contigo o si lo estás usando como placebo espiritual. Porque el campo no se engaña. El universo no se deja manipular por frases bonitas. Solo responde a lo que es coherente. A lo que está vivo. Deepak Chopra lo llama la arquitectura sutil del presente. Es ese lugar invisible donde tus pensamientos, tus emociones y tu biología se alinean en una sola melodía. Desde ahí, todo lo que digas es decreto. Desde ahí, cada palabra es código. Por eso el verbo cuántico se prepara. No se repite como mantra vacío. Se sostiene como un tambor interno. Y eso comienza con honestidad. Con una pregunta brutal: ¿realmente estás en la frecuencia de lo que vas a decir? Porque si no lo estás, es mejor callar y preparar el terreno. No hay vergüenza en eso. No hay error. Hay respeto por el campo. Y respeto por ti mismo. Habitar la vibración previa a la palabra es como templar un instrumento antes de tocarlo. Es calibrar el alma. Es crear espacio. Es decirle al universo: estoy listo para declarar desde mi centro, no desde mi miedo. Y es ahí donde ocurre lo poderoso. Porque cuando estás en esa vibración, ya casi no necesitas palabras. La realidad comienza a moldearse incluso antes de que digas nada. Y entonces, la palabra no es herramienta. Es confirmación. Quiero que sientas esto. Cierra los ojos un momento. Imagina que vas a pronunciar la frase más poderosa que jamás hayas dicho. ¿Desde qué emoción lo harías? ¿Desde qué parte de tu cuerpo la emitirías? ¿Desde qué certeza? Y si ahora mismo ese verbo sagrado estuviera a punto de brotar de tu boca, ¿qué tendrías que soltar antes? ¿A qué pensamiento deberías renunciar? ¿A qué miedo? ¿A qué historia? Porque si no limpias el canal, el mensaje no pasa. Si no sueltas el ruido, el tono no se oye. Si no habitas tu verdad, tu palabra será solo un eco de lo que quisieras ser, no una declaración de lo que ya eres. Y ahora que estás aquí, ahora que has comprendido esto, quiero proponerte algo más íntimo que cualquier afirmación. Escribe en los comentarios: me alineo antes de hablar. No para el algoritmo. No por moda. Escríbelo como quien afila su espada antes del combate. Como quien respira antes de saltar. Como quien calla para que su voz resuene más. Este acto no es simbólico. Es vibracional. Es tu primera señal al universo de que no jugarás más a pedir. Que vas a hablar desde otro lugar. Y que lo que venga después, lo vas a sostener. Porque cuando pronuncies el verbo cuántico, no habrá excusas. Lo que digas, será. No es tu boca la que decreta. Es tu campo. Y tu campo no nace en el aire, ni en los pensamientos. Se origina en tu cuerpo. Sí, este cuerpo imperfecto, a veces cansado, a veces tenso, a veces olvidado, pero profundamente sagrado. La mayoría intenta atraer sin involucrar al cuerpo. Medita, visualiza, repite frases, pero lo hace desde la cabeza, mientras el cuerpo sigue congelado, estancado, desconectado. Y por eso no ocurre nada. Porque el universo no responde a ideas. Responde a vibraciones. Y la vibración real se emite con el cuerpo. Deepak Chopra lo explica de forma simple pero poderosa:
el cuerpo no es solo una estructura biológica, es una interfaz vibratoria entre tú y el campo universal. Cada célula es una antena. Cada emoción retenida es un freno. Cada músculo relajado es una expansión vibracional. Y cuando lo comprendes, empiezas a vivir distinto. ¿Has notado que algunas veces dices algo y suena falso incluso para ti? No es porque no lo creas mentalmente, es porque tu cuerpo no acompaña. Tu respiración está entrecortada, tus hombros tensos, tu estómago apretado. Estás diciendo confío, pero vibras desconfianza. Por eso, antes de usar el verbo cuántico, necesitas activar tu instrumento corporal. No necesitas danzar, aunque podrías. No necesitas hacer yoga, aunque sería útil. Solo necesitas presencia física. Respiración consciente. Movimiento que sacuda el letargo. Tu cuerpo no es un estorbo en la práctica espiritual. Es el canal. Es el escenario. Es el altar. Camina un poco antes de declarar. Siente la planta de tus pies. Haz que tu voz sea activa desde el pecho y no desde la garganta. Que la palabra surja como una ola desde tu vientre. Habla con el cuerpo antes de hablar con la lengua. No hay palabra poderosa que no esté sostenida por una energía corporal coherente. Y esto no es solo místico. Es fisiología pura. Cuando respiras profundo, activas tu nervio vago, reduces el cortisol, entras en coherencia cardíaca. Cuando mueves tu cuerpo de forma fluida, liberas dopamina, oxitocina y neurotransmisores que reconfiguran tu campo electromagnético. Estás afinando tu frecuencia. Entonces, ¿cómo se ve un cuerpo listo para emitir el verbo cuántico? No es rígido. No es hipercontrolado. Es abierto. Vivo. Presente. No se trata de postura, se trata de disponibilidad. Tu cuerpo debe ser como un instrumento afinado, suelto pero intencional. Ligero pero firme. Silencioso, pero lleno de potencia. No subestimes este paso. Porque muchos fracasan en su práctica vibracional no porque no tengan intención, sino porque su cuerpo no participa. Y eso crea una fractura energética. Tú no puedes emitir coherencia si tus músculos están atrapados en el miedo. Tú no puedes declarar abundancia si tu pecho está cerrado. Tú no puedes invocar amor si tu estómago está contraído como si esperara el golpe. El cuerpo te habla. Y si lo ignoras, no hay decreto que funcione. Empieza por escucharlo. Hazte esta pregunta cada mañana: ¿qué parte de mí no quiere hablar hoy? Y no obligues una respuesta. Solo siente. Tal vez sea tu garganta. Tal vez tus piernas. Tal vez tu corazón. Dale espacio. El verbo cuántico no se fuerza. Se permite. Y para permitirlo, debe ser cuerpo también. No solo alma. No solo mente. Un puente. Un canal. Una antena viva que emite desde todas sus fibras. Solo entonces estarás listo para pronunciar lo que está a punto de cambiar tu realidad. Toda palabra tiene un cuerpo. Pero también tiene una llama. Y esa llama es la emoción con la que la lanzas. El tono no es un sonido, es una vibración emocional. Cuando dices algo con miedo, aunque sea positivo, su campo está manchado. Si dices gracias con enojo, el universo no siente gratitud, siente incoherencia. Si dices confío mientras todo tu sistema nervioso grita, aléjate. No estás creando, estás contradiciendo. Aquí entra el segundo principio del verbo cuántico: una palabra sin emoción coherente no es un decreto, es un murmullo. Deepak Chopra lo ilustra con claridad: la emoción elevada sostenida durante la intención es la firma vibracional que el campo reconoce como una orden. No una súplica. No un deseo. Una orden. Y eso no se logra fingiendo. La emoción verdadera es indomable, sí. Pero también es cultivable. No tienes que sentir éxtasis. No necesitas gritar. Solo tienes que sentir profundamente la verdad de lo que estás por declarar. Imagina decir soy libre mientras tus células tiemblan de gozo. Imagina decir todo fluye hacia mí mientras tu pecho se abre como un portal.
Imagina decir ya está hecho mientras tus ojos se humedecen porque algo dentro de ti reconoce que sí, ya es. Ahí está la clave. Y no hablamos de emoción momentánea, sino sostenida. La emoción sostenida es el pegamento vibracional que fija tu intención al tejido de la realidad. Y el tono es ese timbre emocional que le dice al universo, esto es verdad para mí. No porque lo vea, sino porque ya lo vibro. Entonces, no digas nada hasta que puedas sentirlo. No declares hasta que cada parte de ti diga, sí, esto es real. Porque cuando eso ocurre, no hay duda que te frene. No hay pasado que interfiera. No hay patrón que resista. La palabra se vuelve un acto de poder. Y ese poder no viene de que la palabra sea mágica. Viene de que tú estés alineado con ella emocionalmente. Si no hay fuego en tu pecho, no hay transmisión. Si no hay ternura en tu voz, no hay conexión. Si no hay certeza en tu vientre, no hay creación. Por eso, antes de usar el verbo cuántico, haz una pausa. Pregúntate, ¿qué emoción estoy sintiendo ahora? Y no la juzgues. Solo obsérvala. Si no es la emoción adecuada, espera. Respira. Habita. Sostén. Porque la emoción no se inventa. Se permite. Y cuando sientas que esa emoción correcta, sea gratitud, confianza, amor, dicha, comienza a elevar tu frecuencia, entonces, habla. Entonces sí. Porque entonces lo que digas será sellado con fuego vibracional. Tu palabra no será solo una frase bonita. Será un código. Un disparador. Un pulso creador. Y el universo responderá. Porque el campo siempre responde al tono. No a la forma de la palabra, sino a su emoción vibracional. Y ahora te pregunto a ti que estás escuchando esto. ¿Cuál fue la última palabra que dijiste con una emoción tan real que tu cuerpo vibró completo? Si puedes recordarla, escríbela en los comentarios. Hazlo como anclaje. Como acto de poder. Como memoria vibracional. Escribe esa palabra ahora. La que alguna vez dijiste y supiste que cambió algo en ti o en tu realidad. No lo hagas por mí. Hazlo por ti. Porque al nombrarla, activas de nuevo su campo. Porque esa palabra aún está flotando en tu campo cuántico, esperando que la abraces otra vez. Hazlo. Y observa. Porque quizás, solo quizás, esa palabra es el portal que aún no habías vuelto a cruzar. Ahora que lo sabes, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes hablar como antes. Ya no puedes repetir frases por repetir. Porque ahora conoces la fórmula sagrada que convierte cualquier palabra en un detonador cuántico. Presencia corporal. Emoción sostenida. Vibración previa. 3 elementos. Un solo instante. Y ese instante es más poderoso que cualquier visualización prolongada, que cualquier técnica de 20 pasos. Porque cuando estos 3 se alinean, no estás deseando. Estás declarando. No estás esperando. Estás provocando. Piénsalo así, tu cuerpo es el altar, la emoción es el fuego, y la vibración previa es el incienso invisible. La palabra es solo la chispa final. La detonación. Todo lo demás es preparación. Cuando Chopra habla de intención cuántica, no se refiere a pensar positivo. Habla de alinearse tanto con una verdad interna que el universo no tiene más remedio que reflejarla. No porque lo ruegues. Porque lo encarnas. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Se ve como alguien que no habla rápido. Que no repite sin alma. Que se detiene antes de decir algo importante. Que respira. Que cierra los ojos. Que escucha su cuerpo. Que se conecta con una emoción precisa. Que siente la verdad antes de decirla. Y entonces, sí, habla. Y esa palabra, que podría parecer común, en realidad es un disparo vibracional. No necesitas que sea exótica. Puede ser simple, sí. Estoy listo. Es mío. Ya soy. Pero si esa palabra viene desde el punto exacto de alineación entre cuerpo, emoción y campo, entonces no hay marcha atrás. El universo ya recibió el comando.
La realidad ya empezó a reorganizarse. No tienes que ver los resultados inmediatos para saberlo. Lo sabrás porque lo sentirás. Porque algo en ti habrá cambiado sin esfuerzo. Porque esa palabra no fue una expresión, fue una creación. Y aquí está el secreto final, esa palabra no necesita repetirse si fue dicha desde el centro. No necesitas hacerla 10 veces al día. Una sola vez. Con absoluta presencia. Es suficiente. Pero solo si fuiste real. Solo si fuiste coherente. Solo si fuiste completo. Porque el universo no responde al número de veces, sino al nivel de verdad. Y ahora que estás listo, ahora que has llegado a este punto del camino, quiero que hagamos algo diferente. No te voy a pedir que escribas tu deseo. Quiero que escribas solo una palabra. Una sola. La palabra que, si la dices desde el alma, desde tu cuerpo, con emoción real, podría transformar tu campo entero. No me digas por qué. No lo expliques. No lo justifiques. Solo deja esa palabra en los comentarios. Como un sello. Como un portal. Como una ofrenda. Puede ser tu palabra de poder. Puede ser tu afirmación personal. Puede ser una sola sílaba. Pero que vibre. Que queme. Que convoque. Hazlo. Y no lo subestimes. Porque si lo haces desde el lugar correcto, ya habrás activado tu primer verbo cuántico. Y lo que venga después será solo consecuencia. Ahora lo has dicho. Ahora tu palabra ha sido lanzada. Y aunque el mundo parezca igual, algo ya se desató. Esto es lo que nadie te advierte, cuando usas el verbo cuántico desde tu centro real, no todo se ilumina al instante. A veces, lo primero que ocurre es que lo que no está alineado empieza a derrumbarse. Y eso puede asustarte. Lo viejo se resiste. La realidad que construiste desde el miedo empieza a crujir. Relaciones que sostenías desde la necesidad se tensan. Proyectos que no vibraban contigo se frenan. Personas que no están en tu frecuencia desaparecen. No es castigo. Es limpieza. El verbo cuántico no solo llama a lo nuevo. Expulsa lo que estorba. Desplaza lo que ya no sostiene tu vibración. Y eso duele. Eso confunde. Eso incomoda. Porque a veces, lo primero que ocurre después de declarar desde el alma es el caos. Pero es un caos sagrado. Un reajuste. Una reconfiguración invisible que comienza a tallar tu nueva realidad como quien rompe el mármol para revelar la escultura. Deepak Chopra lo enseña desde la física cuántica, cuando cambias tu energía, colapsas posibilidades viejas y abres nuevos caminos en el campo. Pero ese colapso no es siempre gentil. A veces es sísmico. A veces es radical. Y aquí es donde muchos se rinden. Creen que no funcionó porque todo se volvió incierto. Pero el alma sabe. El alma reconoce que el temblor es señal de movimiento. Que el desorden es síntoma de renovación. Que el silencio posterior es preparación para el eco. Por eso es vital que no retrocedas. No reniegues del vacío. No malinterpretes la pausa. Después del verbo cuántico, hay una fase que Chopra llama el espacio de incubación cuántica. Es ese momento donde todo parece quieto, pero en realidad, el campo está reorganizando cada partícula. La mente lo odia. El ego lo combate. Pero si lo sostienes, llega el milagro. Y no es un milagro espectacular. No es fuego de artificio. Es algo que ocurre dentro. Un giro sutil. Una paz inexplicable. Un saber profundo que te dice, todo ya se está alineando. No lo puedes controlar. No lo puedes forzar. Solo puedes acompañarlo con presencia. Y si te sientes perdido, si sientes que no entiendes nada, felicidades. Estás saliendo del control. Estás entrando en el verdadero misterio. Ahí es donde trabaja el verbo. No en la superficie, sino en lo profundo. No en lo inmediato, sino en lo eterno. Y tu única tarea ahora es no contradecir lo que declaraste. No sembrar duda en el campo. No volver a hablar desde la carencia. No intentar corregir lo que el universo ya está ajustando.
Calla si no puedes sostener tu vibración. Permanece si el miedo regresa. Agradece aunque no veas. Porque eso también es parte del proceso. El verbo cuántico no es una herramienta mágica. Es una llave de transformación. Y como toda llave, abre puertas. Algunas hacia el cielo. Otras, hacia tus sombras. Pero todas son necesarias. Y todas te llevan al mismo lugar, la versión de ti que estaba atrapada esperando permiso para ser dicha. Después del temblor, viene el vacío. Después de la declaración, viene la espera. Pero esa espera no es pasiva. Es una prueba vibracional. Es el terreno donde se pone a prueba si de verdad te convertiste en la frecuencia de lo que pediste. Porque usar el verbo cuántico una vez es potente. Pero vivir como si ya fuera verdad es la verdadera maestría. Aquí empieza el camino de la encarnación. Has dicho la palabra. Has movido el campo. Has sentido el temblor. Ahora el universo está observando si tú puedes sostener lo que declaraste. Porque lo que viene a ti no responde solo al momento de declaración, sino a tu habilidad de mantener esa frecuencia viva. Esto no es teatro. No es actuación. No se trata de fingir. Se trata de habitar. De respirar como quien ya es. De caminar como quien ya tiene. De mirar como quien ya sabe. Deepak Chopra lo llama vivir desde la realidad futura. No imaginarla, no visualizarla como un sueño lejano. Vivirla hoy. En tus gestos. En tus decisiones. En tus silencios. En tus hábitos. Es fácil declarar soy abundancia. ¿Pero te tratas como tal? Es fácil decir ya soy amor. Pero ¿cómo reaccionas cuando la antigua herida aparece? El verbo cuántico no termina con la palabra. Comienza con ella. Y luego se extiende a todo lo que haces, dices, piensas, permites y rechazas. Porque si declaraste que eres luz, pero vuelves a hablar desde la oscuridad, estás saboteando tu propia creación. Y eso no significa que no puedas sentir miedo o tristeza. Significa que incluso en medio del dolor, eliges mantenerte en coherencia. Que incluso cuando la vieja voz regresa, tú ya no le das la última palabra. Este es el momento más frágil del proceso. Porque estás entre dos mundos, el viejo que aún se manifiesta y el nuevo que aún no se ha materializado por completo. Aquí es donde muchos retroceden. Pero tú, si has llegado hasta aquí, no eres de los que retroceden. Eres de los que se quedan. De los que encarnan su palabra aunque el mundo aún no la refleje. De los que sostienen su declaración como un ancla, no como una esperanza. Porque cuando el universo ve que no necesitas más señales para creer, entonces las señales comienzan a llegar solas. No porque las pediste. Porque ya vibras como si las hubieras recibido. Y esto no es motivación vacía. Es física vibracional. El campo responde a la coherencia, no a la insistencia. Por eso, ahora que has pronunciado el verbo, tu tarea no es repetirlo. Es convertirte en él. Ser el eco vivo de esa palabra. Ser la encarnación andante de tu propia declaración. Si dijiste libertad, entonces todo en ti debe respirar libertad. Si dijiste paz, que incluso tus silencios hablen paz. Si dijiste soy, entonces no tengas miedo de dejar atrás al que fuiste. Porque ese es el precio. Para recibir la nueva versión de tu vida, debes despedirte de quien no podía vivirla. Y eso, duele. Pero también libera. Llegaste hasta aquí. Ya no eres el mismo. Porque aunque no veas aún los cambios externos, tu campo interno fue alterado. Tu vibración se reordenó. Tu palabra ya no es un eco vacío. Es un mandato vivo. Ahora sabes cómo sostenerla. Ahora sabes que no necesitas repetirla 1000 veces. Que si lo hiciste desde el centro, con emoción, con cuerpo, con verdad, una sola vez fue suficiente. Ahora entiendes por qué duele, por qué se mueve, por qué a veces se desmorona todo antes de que aparezca lo nuevo. Y sobre todo, ahora sabes que el verdadero trabajo no es declarar, sino encarnar. Porque el verbo cuántico no es una herramienta. Es una identidad. Y vivir desde ahí requiere compromiso.
No con el universo. No con el algoritmo. Contigo. Ser quien ya declaró. Ser quien ya activó. Ser quien ya dijo lo que tenía que ser dicho, y luego caminó como si todo ya estuviera en marcha. Porque lo está. Y si aún te cuesta verlo, si sientes que nada ha cambiado, si dudas. Recuerda esto, el campo cuántico no trabaja en tiempo lineal. Trabaja en resonancia. Lo que emitiste ya fue recibido. Ya comenzó su viaje de regreso. La única pregunta ahora es, ¿vas a vibrar lo suficiente como para reconocerlo cuando llegue? No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas confiar. Y si hay un momento donde dudarás, no te castigues. Solo recuerda volver al centro. Volver al cuerpo. Volver al tono. Volver al silencio vibracional del que todo nace. Esa es tu fuente. Ese es tu altar. Y desde ahí, puedes volver a pronunciarlo si quieres. Pero no porque lo necesites, sino porque ya sabes lo que significa. Y ahora, antes de cerrar este viaje, antes de volver al mundo, a tus rutinas, a tu historia, haz un último acto vibracional. No te pido que comentes por comentar. Hazlo como quien se entrega. Hazlo como quien se reconoce. Hazlo como quien se honra. Escribe en los comentarios, ya soy la palabra que dije. Hazlo si sientes que este viaje te removió algo. Si tocó una verdad dormida. Si reveló un código que no habías activado. Si despertó esa parte de ti que siempre supo, pero no se atrevía a hablar. Y mientras lo escribes, detente un momento. Siente cómo vibra en tu pecho. Siente si hay verdad ahí. Siente si algo se te acomoda por dentro. Porque si lo sientes, aunque sea un segundo, ya no hay retorno. Ya empezaste. Ya entraste en el campo de los que crean desde el alma. No desde el miedo. Y ahora, para cerrar este viaje, no con una respuesta, sino con la única herramienta que siempre transforma. Una pregunta. Una que no tiene urgencia. Una que no busca likes. Una que quiere sembrarte. Una que el verbo cuántico susurra, siempre, al oído de quien ya está listo. Si tu palabra ya fue dicha, si tu campo ya la recibió, entonces dime, ¿quién te atreves a hacer ahora, sabiendo que todo lo que no esté alineado con ella empezará a caer?